En este caso, bueno, lleva por título pues, beneficios tributarios para promover la investigación o, bueno, precisamente lo que es el I+D+I en las universidades y cómo se pueden autorizar los centros. Bien, entonces, los tres puntos que vamos a tocar van a ser básicamente los siguientes. El primer punto va a ser alcances generales de la ley. El segundo punto, cuál es el procedimiento para que se puedan autorizar los centros. Y finalmente, cuáles son los requisitos que se requieren para hacer un centro autorizado. Bien, digamos, ahora un poco para hablar, para entrar en contexto, ¿no? Acerca sobre esta ley, sobre esta normativa que existe para esta ley 3039, que es la ley que promueve el I+D+I, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica en las empresas, ¿no? Que invierten, es decir, que ejecutan proyectos en I+D+I. ¿No? ¿Con qué finalidad con qué finalidad el Estado promueve ese tipo de iniciativas? Con la finalidad de que estos proyectos que ejecutan las empresas puedan posteriormente puedan devenir en empresas más competitivas y por ende también empresas que puedan repercutir en la mejora de la productividad. Bien, hay que tener en cuenta que la ley 3039 de momento está vigente hasta diciembre de este año. Inicialmente fue promulgada el año 2016 hasta el año 2019 y posteriormente se amplió a 3 años, se amplió la vigencia a 3 años más. Ahora estamos también a la espera de que se pueda seguir prolongando la vigencia de la ley. Y la particularidad que tiene este incentivo tributario, este programa, este beneficio, es de que las empresas que deciden ejecutar ese tipo de proyectos pueden hacerlo digamos, en una temática vinculada o no al giro de negocio de la empresa. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, eh, ¿qué rol, digamos, cumplen los centros en I+D+I en el marco de la ley 3039? El, Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de modalidades cuando las empresas deciden ejecutar ese tipo de proyectos, ¿no? Existe la modalidad directa y la modalidad indirecta. La modalidad indirecta es cuando el, digamos, la modalidad directa es cuando la empresa decide ejecutar el proyecto, la totalidad del proyecto o el core, el núcleo del proyecto, ¿no? Eh, y la modalidad indirecta es cuando la empresa decide canalizar el proyecto, la ejecución del proyecto a través de un tercero, a través de un centro, ¿no? Pueden haber algunas actividades del proyecto que sean desarrolladas, digamos, por la misma empresa, pero el core del proyecto va a ser ejecutado con un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que existen estas dos tipos de eh, modalidades. Entonces, los proyectos cuando se canalizan a través de un centro, se le denomina modalidad indirecta. Bien, al día de hoy este centro puede ser autorizado o no. Sin embargo, el, nosotros al día de hoy contamos con, bueno, a las fechas hubieron más de 70 centros que se autorizaron en diferentes disciplinas. Todos estos centros ustedes identificar en, lo pueden identificar en la página web, en el portal del Beneficios Tributarios, ¿no? Que es este portal bt.consitec.gov.p, y hay un apartado ahí sobre los centros que son autorizados. Estos centros autorizados a la fecha, a la fecha son un poco más de 40. ¿Por qué? Porque la vigencia de estos centros tiene una duración de 4 años. Es decir, ya han habido muchos centros que se han autorizado y conforme han pasado el tiempo ya no han dejado la vigencia, ya ha culminado. Sin embargo, en su momento fueron más de 70 centros que se autorizaron, ¿no? Muchos de estos centros son universidades, incluso hay universidades que van a poder encontrar ustedes en este portal, que tienen más de una acreditación, más de una autorización. ¿Por qué? Porque se han autorizado en diferentes líneas. Y es importante aclarar este punto, ¿no? Que la autorización es por línea de investigación. Eh, Ahora bien, ¿por qué estas entidades han podido acreditarse? ¿Por qué? Porque justamente cumplen con las capacidades, cuentan con las competencias, con los recursos humanos competentes y con las capacidades para poder eh,
autorizarse en estos centros. Justamente en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco cuál es el proceso de postulación, ¿no? Y este proceso de postulación es general tanto para, proyectos, ¿no? Proyectos de postulación, digamos los proyectos de modalidad directa, que son postulaciones que son hechas por las empresas que postulan, y también por centros que pueden ser ya sea empresas privadas o entidades vinculadas al ámbito académico, por lo que las universidades a las cuales ustedes representan encajarían perfectamente en con estas características, al igual que porque cumplirían, ¿no? Con todas las capacidades como ya lo habíamos comentado. El proceso de postulación dura un total de 45 días hábiles, ¿no? Inicia con el registro del expediente, el registro en la plataforma de beneficios tributarios. Luego del registro nosotros hacemos una evaluación previa, ¿no? Para básicamente hacer un diagnóstico de forma, ¿no? Si hay alguna observación, de haber alguna observación, nosotros remitimos nuevamente el expediente para que puedan ser subsanadas esas observaciones, y luego de ello el expediente pueda pasar una vez que están subsanadas las observaciones, pueda pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la evaluación externa. En este punto nosotros contratamos evaluadores, se contratan 2 evaluadores para que puedan revisar el expediente, y una vez que revisan el expediente, que es la parte de la evaluación externa, ellos, los evaluadores, ¿no? Que van a examinar el expediente, van a emitir algunos comentarios, van a emitir algunos informes, y luego con ese informe se van a poder elaborar lo que es un informe técnico legal y la resolución respectiva. De acuerdo, en la resolución se va a indicar si el expediente ha sido declarado procedente o improcedente, se va a comunicar al centro si ha sido aprobado o no, y va a ir acompañado de un informe técnico legal en la cual se van a especificar por qué es que o bien ha sido autorizado o bien ha sido denegada la autorización. ¿De acuerdo? Esto es lo correspondiente al proceso de postulación. Al día de hoy, como les digo, es 45 días desde la fecha en la que se registra el expediente en la plataforma de beneficios tributarios, y no tiene ningún costo al día de hoy. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son, digamos, los requisitos para ser un centro autorizado en I+D+I. Bien, los requisitos, es importante aquí tener en cuenta algo. La autorización se va a, desar- se va a, se va a ser específica de una determinada tipología de proyecto, perdón, un determinado tipo de centro, y por disciplina. ¿A qué me refiero con tipo? Nosotros contamos con 3 tipos eh, en este caso, centros, ¿no? Que son justamente los 3 tipos de proyectos que se pueden ejecutar, ¿no? Estas tipologías son investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Cuando un proyecto postula, entonces tiene que indicar a qué tipo de proyecto, el proyecto al cual están postulando, qué características tiene. Si es un proyecto de investigación científica, si digamos, o es un desarrollo tecnológico, o bien sería un proyecto de innovación tecnológica. Lo mismo va a ocurrir con los centros. Un centro que decide postular, que considera que cuenta con las capacidades para devenir en un centro, entonces van a ver 2 formas. O la postulación es en I+D, ¿no? Un centro de investigación y desarrollo tecnológico, o va a ser, digamos, un centro de innovación tecnológica. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque las características entre estos tipos de centros van a ser distintas, ¿no? Tanto en las competencias, de los recursos humanos, las capacidades, los servicios que se tendrían que tener como experiencia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese punto. Ahora, si bien es cierto, la autorización es según el tipo de proyecto, la autorización es por cada disciplina. Es por eso que hace unos momentos les había comentado de que existen muchas universidades que han logrado tener más de un centro autorizado. ¿Por qué?
porque porque tienen diferentes acreditaciones, autorizaciones en diferentes disciplinas, como se puede ver en la siguiente diapositiva. Esta clasificación que de las disciplinas es según la clasificación de la OCDE, ¿no? Nosotros trabajamos con con las cuatro grandes áreas de la ciencia. A su vez, cada una de estas cuatro áreas tiene subáreas, y cada una de estas subáreas disciplinas, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Esto es únicamente un ejemplo, no quiere decir que únicamente se van a autorizar en estas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el caso de ciencias naturales y exactas, que en la subárea 1.3, que es ciencias físicas, tiene muchas disciplinas, ¿no? Lo que vendría a ser la física atómica, física de la materia, ¿no? Física nuclear, entre otras. Bien, entonces siempre es importante identificar a qué tipo de disciplinas que van a postular, ¿no? Porque va a depender mucho de las competencias y las capacidades que tenga el centro. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos per se? Los requisitos para poder ser un centro, digamos, esta diapositiva es digamos, un resumen de lo que se requiere, ¿no? Que no es otra cosa más que, en primer lugar, los recursos humanos, que son fundamentales, y recursos humanos capacitados en las diferentes disciplinas que hemos visto, ¿no? Obviamente ustedes, al ser entidades que están vinculadas al ámbito académico, van a contar con ese tipo de personal, ¿no? Con investigadores, con especialistas, y justamente aquí entra a tallar el patrón diferenciador en cuanto a los que vendrían a ser los recursos humanos que van a estar vinculados a actividades de investigación, de desarrollo tecnológico, o recursos humanos que van a estar vinculados a actividades de innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque, digamos, lo relacionado a investigación es más ligado al ámbito de laboratorio, ¿no? Muy ligado al ámbito académico per se. Sin embargo, cuando se trata de temas de innovación, digamos, el recurso humano es un recurso humano que está más ligado a la industria, que está más ligado al ámbito productivo, mientras que la investigación es un recurso humano más ligado a la publicación, ¿no? A la publicación de artículos, a la publicación de artículos en revistas indexadas, ¿no? Quizás patentes también, que hayan registrado patentes. Por acá hicieron una pregunta interesante, si habría algún número mínimo de investigadores, ¿no? Por acá por el chat eh, hicieron esa consulta. Esto es relativo porque justamente hay dos tipos de postulaciones, como habíamos comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Va a haber un puntaje que se le va a otorgar por la cantidad de investigadores, y esto va a depender para los centros en I+D, van a tener un puntaje distinto al puntaje de los especialistas vinculados a innovación. No existe, digamos, un número mínimo, o sea, digamos, la plataforma no es que registre un número mínimo, ¿no? Pero digamos, en el caso de innovación tecnológica se requiere mínimo 30 puntos, y cada recurso humano, cada especialista da 10 puntos. Entonces, si al menos se tuviese tres especialistas que puedan cumplir con ese perfil, ya podrían validar ese ítem, ¿de acuerdo? En el caso de I+D es distinto porque se evalúa, digamos, en caso de innovación tecnológica se evalúa en macro, ¿no? Digamos, en macro me refiero a todo el perfil del especialista, mientras que para proyectos de I+D se evalúa el perfil, digamos, pormenorizado, en el sentido si tiene tantas publicaciones, va a tener tal puntaje. Si tiene patentes, tiene tal puntaje, ¿no? Entonces, digamos que hay esa diferenciación. Bien, eso es por un lado con relación a los investigadores y especialistas, a los recursos humanos en general. Luego, otro factor indispensable también eh, para poder devenir en un centro de, ya sea de I+D o del Centro de Innovación Tecnológica, es contar con bienes que sean necesarios para la ejecución de estos proyectos. Estos bienes, por ejemplo, básicamente son la infraestructura y equipamiento y sistemas de información. Estos van a brindar
un total de 100 puntos, ¿no? Equipamiento e infraestructura es un equivalente a 50 puntos cada uno, ¿no? Y es aquí, es una evaluación muy objetiva que se hace. Sin embargo, es muy, prácticamente es de cumple o no cumple, ¿no? Y aquí el evaluador va a revisar, digamos, de forma pormenorizada lo total declarado por la institución. Si, digamos, si el equipamiento, la infraestructura, el sistema de información son los apropiados para ejecutar, para poder desarrollar ese tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Y esto de la misma manera va a depender mucho de las características de cada centro, ¿no? De cada disciplina, porque hay disciplinas que evidentemente van a meditar un mayor equipamiento, una mayor infraestructura, por ejemplo, en temas de biotecnología, en temas de inmunología, por ejemplo, ahora que estamos viendo, ¿no? Inmunología, biología molecular, se requiere un equipamiento, una infraestructura mucho más específica. En cambio, para un centro de sistemas de información, la infraestructura, el equipamiento va a estar más ligado a equipos, a computadoras, a tablets, ¿no? Que tendrían, y digamos, la infraestructura no se requeriría algo tan sofisticado, simplemente con tener algunos ambientes apropiados para el acondicionamiento de estos. Ok, y finalmente, algunos puntos que son indispensables también para el, lo que es para estos centros es la experiencia que puedan declarar, ¿no? Y aquí de la misma manera, la experiencia que van a tener en proyectos de I+D es distinto a los proyectos de innovación tecnológica, ¿no? Cuando es proyectos de I+D, se evalúan, digamos, proyectos de investigación, no se han participado en algunas patentes, mientras que en proyectos de innovación tecnológica se consideran otro tipo de proyectos que hayan sido, que se hayan considerado, ¿no? Como podría ser el caso de propiedad intelectual, de asesoría en startups, los dos servicios que son obligatorios que hayan tenido evaluación tecnológica o que tengan vínculos con redes de innovación, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la experiencia que debe contar el centro o alguno de los recursos humanos, que también se considera, tiene que ser, es distinto según la naturaleza, según la tipología a lo cual se postula. Entonces, a manera de conclusión, como podemos ver ustedes, como centros, como universidades, como anteriormente en la anterior bueno, en la anterior presentación en la que Karina nos comentaba, ¿no? Sobre los servicios como dentro del lineamiento 5, ¿no? Los servicios tecnológicos especializados que podrían brindar los parques. También tranquilamente podrían estar este tipo de servicios, sobre todo porque ustedes cuentan con las capacidades, no cuentan con los recursos humanos, cuentan con la infraestructura, cuentan con el equipamiento e incluso se podrían autorizar en más de una disciplina, ¿no? Teniendo en consideración que digamos, para autorizarse en una disciplina, la postulación es individual. Bien, entonces, bueno, he intentado ser lo más puntual y no sé si muchísimas gracias por su atención. No sé si tuviesen alguna consulta, alguna pregunta.